familia dominicana, gracias por sintonizar hoy jueves con un programa súper completo, sumamente interesante. Y tenemos a Diana Lora con nosotros desde Canadá. Farideh Raful no puede estar en el día de hoy, que a propósito ha sido ya ratificada la propuesta y ella la ha aceptado, de ser vicepresidenta del Senado para la próxima legislatura. Sigue creciendo nuestra compañera, que se lo merece. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Veo que estamos apretados de contenido, así que vamos así, mira, de inmediato a entrar de lleno con la Diana. Así es. Nos vamos sin bumper, Diana, porque no tenemos tiempo ni para el bumper. Vámonos. Bueno, pues la noticia, María Cela, que ha conmocionado al mundo desde ayer, el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, cuando estaba saliendo de un mitin, de una actividad política, atacado a tiros por sicarios. Y bueno, muchas cosas que decir alrededor de esto. Hoy el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción durante 60 días. Recuerden ustedes que las elecciones en Ecuador están pautadas para el próximo 20 de agosto, así que así, bajo estado de excepción, se van a realizar las elecciones en Ecuador. Y entonces en el día de hoy la policía ha dicho que tiene a 6 personas detenidas por ese atentado. Hubo uno de los que disparó, que murió en el mismo día de ayer, producto del intercambio de disparos con los miembros de seguridad del candidato Fernando Villavicencio. Y bueno, por ahí han ido alando el hilo y han detenido a otras 6 personas que, según la policía, están involucrados en el asesinato. Han dicho, son estos que están ahí en pantalla, colombianos. Han dicho que son todos extranjeros, no han dicho la nacionalidad. Sí, dijeron colombianos, y que se comunicaron, por supuesto, las autoridades de Colombia ratificaron que no pertenecían a organizaciones criminales colombianas, pero algunos tenían antecedentes penales. Eso es lo último que se supo de esos 6 detenidos. Sin embargo, Diana, antes de que tú continúes, a mí eso también me parece extraño, porque en realidad las amenazas las recibió él a partir de todos sus años de investigación. Él era periodista, que eso es bueno decirlo, periodista de investigación que se dedicó a hablar de las mafias mineras ilegales en el Amazonas, pero también del narcotráfico, y cómo había tenido, había apoyado candidaturas presidenciales, incluso gobiernos. Es el archienemigo del expresidente Rafael Correa, y sabemos que el correísmo tiene el primer lugar. Él estaba en segundo o tercer lugar de posibilidades de ganar. No, un poquito más lejos. Él tenía con un apoyo de entre un 7 y un 8% del electorado. Lo que pasa es que son 9 candidatos, María Cela. Entonces, al ser tantos candidatos, parece que ninguno tiene la posibilidad de irse en primera vuelta, ni siquiera la candidata de Correa. Entonces, cualquiera de los demás candidatos, aunque no fuera el que estuviera en primero o en segundo lugar, iba a ser muy importante de cara a una segunda vuelta, porque ese 7, ese 8% te podía definir unas elecciones. Pero él mismo había dicho que había recibido amenazas por parte del narcotráfico. La última vez que lo denunció fue el pasado 1 de agosto, o sea, hace apenas días él lo denunció. Vamos a escucharlo. Y reitero, no les tengo miedo. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas. Y reitero, no les tengo miedo. Y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial.
Una cárcel de alta seguridad. Él mostraba la fotografía del diseño de lo que ellos iban a una de las medidas que iba a asumir su gobierno tan pronto asumiera, que de hecho era la persecución de las mafias del narcotráfico. Él decía en reiteradas ocasiones que los carteles de Jalisco y de Sinaloa, ambos mexicanos, junto a la mafia albanesa, que también son narcotraficantes, eran los que dominaban el país de Ecuador y que lo empezaron a entrar y empezaron a tener rápidamente, a extender sus conexiones después del año 2007. Él acusaba al gobierno de Correa de haber eliminado ese pacto que había entre Estados Unidos y Ecuador para la lucha contra el narcotráfico y que a partir de ahí empezó todo ese crecimiento. Era, como dije anteriormente, su archienemigo. En los tweets se veían incluso amenazas de Correa hacia él. Sin embargo, la persona a la que él hace referencia, Fito, es el líder de los Choneros, que es un grupo aliado precisamente al cartel de Sinaloa. Ese fue el que él denunció la última vez, que le hizo no solamente a él la amenaza, sino a varios miembros de su equipo, y por eso él denunció en la fiscalía. Este señor está preso, es el líder de ese cártel desde el 2020, cuando murió el líder anterior, el cabecilla anterior. Pero desde la cárcel él sigue ordenando operaciones y le dijo que si no se callaba y dejaba de mencionarlo a él, iban a atentar contra él. Él decía que no tenía miedo, Diana, y yo me encuentro que fue bastante osado en decirlo en reiteradas ocasiones, en decir que lo podían matar. Y la esposa en el día de hoy, ¿tú escuchaste lo que dijo su esposa? Sí, dijo que falló su equipo de seguridad, que nunca debieron haberlo sacado por la puerta principal del colegio. Era en una escuela donde se estaba haciendo ese meeting, que nunca debieron sacarlo por la puerta principal, ni mucho menos llevarlo en un vehículo que no estuviera blindado, porque recuerden, bueno, o no sé si lo sabían, pero a raíz el mes pasado del asesinato del alcalde de una de las ciudades más grandes de Ecuador, el señor Intriago, se reforzó toda la seguridad de los candidatos presidenciales precisamente por la ola de violencia que está viviendo Ecuador, que es sin precedentes. El crimen organizado se ha adueñado de ese país, los cárteles se han adueñado de ese país. Exactamente. Y se decidió reforzar la seguridad de todos los candidatos por el estado en el que se encontraban, pero sobre todo en el caso de Villavicencio, que había recibido varias amenazas, incluso uno de sus locales había sido tiroteado también, él también lo había denunciado y bueno, evidentemente le tenían el agua puesta. Claro, Diana, y el lugar, la ciudad donde mataron al alcalde precisamente es Manta, donde estaba la base militar que tenía, la base que tenían los norteamericanos y donde trabajaban según el acuerdo conjunto en contra del narcotráfico, y de Manta fue que vinieron, ellos pudieron detectar que las amenazas salieron de Manta. Es decir, que esta investigación que se va a hacer, como ordenó el presidente, no creemos que llegue hasta donde él decía que era donde debían llegar los verdaderos cabecillas, que eran los líderes políticos, que eran los que les daban las órdenes a los cárteles. Y él se fijaba y su dirección y su denuncia iba generalmente hacia Correa, que además, en los años en que él fue periodista, lo hizo esconderse 18 meses en la selva del Amazonas, precisamente por la persecución después de que él denunciara algo del gobierno de Correa. Una lástima, pero esto demuestra que Colombia, México, Ecuador y todos nuestros países todavía hay mucha debilidad y mucha ligazón, mucha asociación entre el narcotráfico y la política. Por eso aquí en República Dominicana tenemos que ponerle un stop al crecimiento y a la penetración del narcotráfico dentro de nuestra política. Porque el miedo de ellos es que tú llegues al gobierno, a la casa de gobierno, porque desde ahí sí les puedes hacer daño.